Bienvenidos a miprofe.com.mx. Estamos en el área de matemáticas, la materia cálculo diferencial, el tema aplicaciones de la derivada, el subtema máximos y mínimos, primer criterio. El antecedente, función creciente y decreciente. Yo soy su asesor FJ, arroba miprofe.com.mx. Muy bien, vamos a ver el primer criterio de la derivada para el cálculo de valores máximos y mínimos. Cuando una función cambia de función creciente a decreciente, tenemos un máximo y en el caso contrario tenemos un mínimo. Con los lineamientos de la siguiente tabla podemos determinar cuándo una función f de x tiene un máximo o tiene un mínimo. Si la primera derivada de la función es igual a 0 o a infinito cuando x igual a entonces existe un máximo para y igual a f de a cuando x es igual a y su primera derivada es igual a 0 o infinito. Para x menor que a, la primera derivada mayor que 0. Para x mayor que a, la primera derivada menor que 0. Tenemos entonces un máximo cuando pasamos de un valor positivo a un valor negativo. Y un mínimo en el caso contrario, cuando pasamos de un valor negativo a un valor positivo, haciendo las mismas consideraciones anteriores. Para x igual a, para x menor que a y para x mayor que a, cuando la primera derivada nos da igual a 0 o infinito en el primer caso, menor que 0 en el segundo caso y mayor que 0 en el tercer caso. En la tabla anterior se observa que existe un máximo cuando pasamos de más a menos, es decir, de un valor positivo a un valor negativo. Los siguientes pasos nos determinan el procedimiento para encontrar los valores máximos y mínimos. Observen bien los pasos. Primer paso. Dejar la forma explícita la función y igual a f de x. Dejar en forma explícita la función y igual a f de x. Es decir, tiene que quedar despejada la y. Paso 2. Calcular la primera derivada de la función. Paso 3. Igualar a 0 la primera derivada y calcular las raíces reales de la ecuación, que serán los valores críticos. Paso 4. Se calcula la derivada sustituyendo valores un poco más pequeños y un poco mayores que los valores de las raíces encontradas en el paso anterior. Paso 5. De acuerdo con los signos de los valores encontrados en el paso anterior, se aplican los criterios de la tabla anteriormente descrita para determinar si existen máximos o mínimos. Con el siguiente ejemplo esto quedará muy claro. Observen por favor. Hallar los máximos y mínimos de la función y igual a 3 medios de x cúbica menos 9x cuadrada más 8x menos 1. Solución. Paso 1. Dejar en forma explícita la función. En este caso pues ya la teníamos en forma explícita, ya no hay que hacerle nada. Ahí la tenemos despejada la y, que eso significa tenerla en forma explícita. Paso 2. Calcular la primera derivada. Vamos a calcular la primera derivada de esta función. Es decir, 3 por 3 medios. 3 por 3 medios. 9 medios ¿de qué? De x al cuadrado, correcto, menos 2 por 9, 18x. Y más 8. Muy bien, ya tenemos la primera derivada de la función. Paso 3. Igualar a 0 la primera derivada y calcular las raíces reales de la ecuación, que serán los valores críticos. Observen bien. Paso 3. Ya tengo calculada la primera derivada acá arriba. Esta la voy a igualar a 0. La voy a igualar a 0. Observen bien. Y esta la copio tal cual. Ahí está mi ecuación. Igualada a 0. Y desde luego voy a resolver esta ecuación. Aquí vamos a multiplicar primer miembro por 2 y segundo miembro por 2. 2 por 0, 0. 9 medios por 2. 9 medios de x cuadrada por 2, pues es 9x cuadrada. 2 por 18, 36x. Y 2 por 8, 16. Y resolviendo esta ecuación de segundo grado por el método que ustedes quieran, tenemos entonces que tiene dos raíces.
reales. La primera raíz vale 0.51 y la segunda raíz vale 3.49. Ya tenemos los valores críticos. La solución de esta ecuación no es objeto de este video, por lo que recomendamos ver el video correspondiente de solución de ecuaciones de segundo grado. Paso 4. Se calcula la primera derivada sustituyendo valores un poco más pequeños y un poco mayores que los valores de las raíces encontradas en el paso anterior. Es decir, vamos a sustituir valores más pequeños y mayores que 0.51 y más pequeños y un poco más grandes que 3.49. Vamos a hacerlo. Aquí está. Primero vamos a tomar la raíz que vale 0.51 y vamos a hacer el primer paso como para valores menores que 0.51, por ejemplo 0.5, y lo sustituimos en la primera derivada. Es decir, aquí como que me quedará 9 medios, en lugar de x, ¿qué pongo? Aquí lo tengo, 0.5 elevado al cuadrado, y por, 18 por x, o sea, menos 18 por 0.5, y más 8, y desarrollamos las operaciones, y vemos qué resultado obtenemos. 0.5 por 0.5, 0.25 por 9, 2.25, correcto, entre 2. Y menos 18 por 1 medio, o sea 18 por 0.5, 9, correcto, y más 8. Muy bien. Continuamos. 2.25 entre 2, 1.13. Menos 9 más 8, menos 1. Y si a 1.13 le quitamos menos 1, ¿qué implica esto? Que y' va a ser mayor que 0. Es decir, va a ser positiva. Vamos ahora a ver la misma raíz, pero para el valor mayor que, 0.51. Vamos a ponerle 1 para que sea más fácil operar. Muy bien. Tenemos entonces 9 medios por 1 al cuadrado y menos 18 por 1 y más 8. 9 medios por 1 al cubo, pues 9 medios. Y 18 por 1, 18. Y más 8. ¿Qué resultado nos da esto? ¿Cuánto es 9 medios? 4.5 y menos 18 más 8, menos 10. Y aquí vemos claramente, sin necesidad de hacer la operación, que 4.5 menos 10, esto me va a dar un número negativo, es decir, que y' va a ser menor que 0. Hacemos exactamente lo mismo para la segunda raíz que vale 3.49. Primero damos un valor menor de 3.49, por ejemplo 3, y sustituimos 9 medios por 3 al cuadrado, menos 18 por 3, más 8. 3 por 3, 9 por 9, 81 medios. 18 por 3, 54 negativos y más 8. 81 medios, ¿cuánto es? Menos 54 más 8, que son 46. Repetimos, 81 medios es 40.5. Menos 46, se ve claramente que este va a ser un número negativo, es decir, y' menor que 0. Hacemos lo mismo, pero ahora para valores un poco mayores que 3.49, o sea, por ejemplo, 4. 9 medios por 4 al cuadrado, menos 18 por 4, más 8. 4 por 4, 16 por 9, 144, correcto, entre 2. 18 por 4, 72, más 8. Nuevamente, 144 medios es 77 y menos 72 más 8 son 46. Y esto a legua se ve que es un número positivo. Muy bien. Paso 5. De acuerdo con los signos de los valores encontrados en el paso anterior, se aplican los criterios de la tabla para determinar dónde existen máximos o mínimos. Recuerden, nuestras raíces era 0.51, nuestros valores críticos, y 3.49. Cuando dimos un valor menor que 0.51, resulta que obtuvimos un número positivo y después obtuvimos un número negativo. Es decir, pasamos de
positivo a negativo. ¿Qué significa eso? Implica que tenemos un máximo al pasar de un número positivo a un número negativo. Al pasar de un número positivo a un número negativo, obtenemos un máximo. Muy bien. Y acá pasamos de un valor negativo a un valor positivo. Pasamos de un valor negativo a un valor positivo. Eso implica que tenemos un mínimo. Estos valores se aprecian mejor en la gráfica de la función. Observen bien, por favor. En rojo está, aquí tenemos ya graficada esta función. Aquí está, es esta que está en rojo. Y observen bien que esta primera línea vertical verde nos marca el primer valor de x, que es de 0.51. Y como podemos apreciar, efectivamente aquí viene mi función. Aquí tengo un valor máximo. Aquí empieza a crecer la función hasta llegar a un valor, a un punto máximo, y después empieza a decrecer la función hasta llegar a un valor mínimo en este segundo punto, que está marcado con una recta en azul, que es precisamente x igual a 3.49. Y esto es el fin del tema. Muchas gracias.